Adelante. Atrás no escucha bien. ¿Qué habíamos visto la última vez? ¿Qué vimos? A ver. ¿Quién comienza? ¿Has hecho esto de la mano de Marina? Ah, bueno. ¿Qué vimos hace 8 días? Sobre todo que no sé qué pasa, pero ahorita no se le pasa el tiempo volando, ¿no? Sí. Esta semana yo estaba así, que no sé si el lunes, martes, miércoles. Entonces, una semana se pasa rapidito. A ver, hermana Lumila, ¿qué vimos hace 8 días? Voy a revisar que yo les explico. Bueno, revisen y me cuentan, a ver. Sí, porque para qué voy a... ¿Estábamos en qué capítulo? El 6. Habíamos visto el El capítulo. 7, estamos... Habíamos entrado al 7, pero básicamente nos enfocamos en el capítulo 6. Final del 5, capítulo 6. ¿Sí? Sí, manifestación de la gloria. ¿Dónde estaba el arca del Señor? Ya, sí. ¿Dónde la ¿Ya ellos la tenían? habían recuperado? No tanto la habían recuperado. Los filisteos Los filisteos... la devolvieron, pero la devolvieron por una razón. Sí. ¿Por qué razón? A ver. Por la manifestación que Dios hizo, entonces ellos temieron. ¿Y ¿Sí? cuál fue la manifestación que Dios hizo? Pues que fueron y la colocaron allá al pie de Dios. Del Dios de ellos, que ¿cómo se llamaba? ¿Moloch? No, Dagón. Ah, Dagón. ¿Y qué pasó con Pues Dagón? que la primera noche apareció, al otro día apareció como boca abajo rindiéndole Sí. homenaje al arca. Ajá. Bueno, y a la siguiente, ellos dijeron que era como tal vez coincidencia y que estuviera tal vez Sí. caído. Y a la siguiente, entonces ya no era que estuviese caído, sino que la cabeza se le había roto las manos. Había quedado amputado. Exacto, pero Sí. era... Y el pedazo de la estatua había había caído sobre... como en señal de adoración. Exacto. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? Dios, correcto. Y aparte de lo que pasó con Dagón, ¿qué empezó a pasar en territorio filisteo? ¿Qué pasó con la gente de Filistea? Ah, que vinieron ¿Las enfermedades? Sí. Tumores, correcto. ¿Y qué más vino? ¿Y qué más vino? las plagas. Vinieron ratones a comerse, ¿qué? Conocimos los ratones. A comerse las cosechas de los filisteos. Y eso pasó en un lugar, primero pasó en Asdod, después pasó a Ecrón, ¿sí? Y después pasó a territorio, venga, le digo, que no me acuerdo. Estuvo en Gaza, En Gaza estuvo también, en las 5 principales ciudades. estuvo en las ciudades principales de Filistea y en todas se manifestó igual, ¿cierto? Tumores y las cosechas. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Fueron devoradas. ¿Qué creyeron que tenían que hacer? Bueno, devolver el arca, pero aparte de devolver el arca, ¿qué más hicieron? ¿Estaba? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué ofrendaron a Dios? Esta por la culpa alrededor, ratoncitos y tumores. Llevaron una ofrenda grande, Hicieron sí, como muñecos con esos... estatuillas de oro en forma de tumores y en forma de ratones. O sea, las dos cosas con las cuales Dios los había herido. ¿Sí? Y lo hicieron en cada lugar de cada lugar de Filistea, reunieron ofrendas de oro en forma de tumores y en forma de ratones, creyendo ellos que así iban a hallar gracia delante de Dios, o que Dios les iba a pasar el asunto. ¿Sí? Y también hicieron uso del agüero. Tomaron 2 vacas, ¿se acuerdan? Montaron como una carroza con 2 vacas
pusieron a sus crías a un lado, ¿sí? Y en la carroza iba, encima de las vacas iba el arca y la ofrenda de oro. Entonces ellos decían que si las vacas iban hacia donde los terneros, entonces era porque era coincidencia. O sea, a pesar de todo lo que había pasado, ellos decían que era coincidencia. Pero que si iba por un camino determinado, rumbo a tierra ya de Israel, entonces era porque sí Dios se había molestado. ¿Se acuerdan? ¿Y hacia dónde fueron las vacas? Hacia allá, territorio de Israel. ¿Sí? Y allá los habitantes tomaron las ofrendas, tomaron las vacas y las sacrificaron en un altar. La pregunta es, ¿Dios se agradó de eso? Esa era la forma en que tocaba hacer las cosas delante de Dios. ¿Y cómo estaba Dios después de la ofensa? Porque recuerde que hablábamos acerca de que primero el error de Israel de creer que la fuerza o el poder de ellos estaba en el arca. ¿Sí? La tenía como un amuleto. ¿Se acuerdan que la tomaron como un amuleto? Y como la tomaron como un amuleto, además de ya en la cantidad de pecados que tenía Israel y el estado de rebelión en el que estaba, recordemos que Dios se apartó de Israel. Y que cuando fue, y aunque el arca fue al campo de batalla, Dios no fue con Israel. Y recuerden que hablamos de cómo era el arca, que tenía un propiciatorio encima chapado en oro, y que sobre ese propiciatorio habían dos ángeles que le creaban como una especie de trono real. Hablamos de los tronos, ¿no? Del trono principal donde Dios habita, del trono que hay sobre los querubines que rodean al Señor, ¿sí? Los seres vivientes, ¿sí? Y del trono que Dios tiene aquí en la tierra, ¿sí? El trono que había en ese tiempo del arca era el propiciatorio. Ellos creían que llevando el arca al campo de batalla, ellos iban a ganar la batalla. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados, porque la gloria de Dios se había apartado de Israel, por los pecados de Israel y por los pecados de quienes juzgaban a Israel. ¿Sí? Recuerden que cuando murieron los hijos de Eli, Ofni y Finés, y también cuando murió Elí, al ver que el arca la había perdido Israel, ¿se acuerdan que cayó de espaldas y se desnucó? Dice la palabra que la nuera de Elí parió un hijo, se le vino el hijo por la impresión, y a ese hijo se le colocó como Icabod, que significa traspasada ha sido la gloria, o la gloria se ha apartado, como un reflejo de la condición en la que estaba Israel con Dios. O sea, estaba sin Dios. Dios se había apartado de Israel. Y como Dios se había apartado de Israel, por el mismo amor del Señor, el Señor quería culminar un ciclo con Israel, ¿sí? Y comenzar un ciclo nuevo. El ciclo antiguo era el ciclo de los jueces, de unos semigobernantes, que eran los que atendían las necesidades de Israel y los juzgaban, jueces, ¿sí? Que Dios levantaba para estar pendiente del pueblo. No eran reyes, ¿sí? Eran una especie de delegados que atendían a Israel, y muchos de ellos los defendían de sus enemigos. Pero él quería llevar a Israel a un tiempo más profundo. Por eso abre el tiempo profético. Y mirábamos hace 8 días acerca de que eso tiene que ver con que Dios, por su amor y misericordia, quería tener un contacto más directo con Israel. En la condición de jueces había una especie de distanciamiento. Dios quería reducir ese distanciamiento y por eso quería, ese distanciamiento se evidenció en el hecho de que Israel
no hizo caso a largo plazo de lo que Dios había encomendado. Dios abre un tiempo profético para cortar ese distanciamiento y crear la figura del profeta, o sea, una trompeta de Dios. Y por eso levanta a un hombre llamado como Samuel, hermana Samuel, que fue el último juez y al mismo tiempo fue el primer ¿qué? Profeta. Y es el mismo Samuel el que le profetiza el deceso de su sacerdocio a Elí, y la falla de que él estaba incurriendo, que no era solamente la falla de Elí, sino la condición de Israel. Entonces usted va a notar que como Cristo es el espíritu de la profecía, tal vez ciertos matices, ciertas características de los profetas antiguos no las ve uno tanto en el profeta de hoy, porque Dios quita como arandelas, ¿no? Tal vez una de las arandelas que ha quitado el Señor en cuanto a los tiempos proféticos es la arandela de la señal. Usted va a notar de pronto más señales o más muestras de poder en el evangelista, ¿sí? Aunque un profeta es un hombre de fuego, de poder, pero de hecho todos los ministerios deben estar llenos de eso, ¿me comprende? O sea, aquí nosotros tenemos que desvirtuar esa jerarquización de los ministerios que realmente no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento y de la doctrina apostólica. Dice, y es que allá está el apóstol, aquí está el profeta. No, eso no es piramidal. Somos una especie de engranaje que debemos actuar bajo la unción de Dios. En ese sentido veíamos un profeta descollante en el Antiguo Testamento, precisamente porque era ese paso que Dios había dado hacia su acercamiento con Israel. Entonces un profeta tenía que estar lleno de señales, de muestras de que estaba el poder de Dios con él. Por eso cuando el Señor llega, el espíritu de la profecía, el apóstol de apóstoles, que es Cristo, llega a Israel, ¿qué es lo primero que le demanda al pueblo? Y los fariseos, ¿a qué estaban acostumbrados ellos? A las señales, hermanos. Bueno, venga a ver, ¿usted qué profeta es? Muéstranos, señales. ¿Se las demandaron a quién? Al último profeta, antes de que apareciera el Señor. ¿Que fue quién? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista trajo señales? No, ¿cuáles? ¿Qué hacía Juan el Bautista? Dos cosas: predicar el arrepentimiento y bautizar. Para que usted entienda. ¿Y cómo lo llamó el Señor a él? ¿El más grande qué? De los profetas. Más grande que Isaías, que Jeremías, que Elías, que Eliseo, que Samuel, que Daniel y todos los profetas que están en el Antiguo Testamento. Profetas llenos de señales. Daniel era un profeta que interpretaba sueños y que andaba codeándose con los imperios más poderosos. Era un alto consejero de los más poderosos emperadores de la época. 3 imperios grandes, históricos. En la historia de la humanidad ha habido muchos imperios. De hecho, el modelo imperial hoy persiste. Estamos viendo un imperio norteamericano ya en decadencia, y ahí vemos a Trump llevándose las tropas de Siria, de Afganistán, de Irak. Eso da señal de que el imperio norteamericano va como esa política proteccionista en la que está incurriendo Trump. Me da la impresión a mí de que a mí habla del último tramo de ese imperio, y están otra vez descollando un nuevo imperio, o 3 nuevos imperios. El imperio europeo, que de hecho siempre lo ha sido. Lo que pasa es que Europa se dividió en países, pero es algo que Europa ha tenido desde siempre. Lo tuvo cuando existió Roma, lo tuvo con los griegos, después lo tuvo con los romanos. Después ese imperio pasó a ser el imperio carolingio, ¿sí? Y el imperio romano católico,
un imperio religioso. Imperio religioso, y no solamente religioso, sino, o sea, al modelo imperial europeo se le agregó la religiosidad, o sea, se volvió más monstruoso. A mí me da la impresión de que lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido una extensión de lo que representó la bestia que también vio Daniel en un sueño, el monstruo de garras y dientes de hierro, a los que han leído Daniel. Hasta tal vez el Concilio Vaticano II, como lo hemos visto, cuando ya ese poder comienza a mermar y se vuelve más bien un poder netamente como religioso, ya la parte política, ese poder que tenía el Vaticano, aunque todavía lo tiene hoy, ha venido mermando para descollar un imperio progresista, que es de donde va a surgir ¿quién? El anticristo. ¿Sí? Y se levantan evidentemente los enemigos del anticristo en la Biblia, que son Rusia y China. ¿Sí? Algunos llamarán a eso Gog y Magog, pero hay zonas de la tierra donde se levantan imperios enemigos del anticristo. Bueno, Daniel estuvo en medio de esos imperios, ahí tuvo sueños muy reveladores y escatológicos, pero aunque todos estos profetas hicieron esas señales y tuvieron esa manifestación de poder, Dios llamó a Juan el Bautista el más grande de los profetas, para que usted se dé cuenta que tal vez la perspectiva que tenemos los hombres es muy diferente a la de Dios. Para los hombres un gran profeta, ¿cuál es? El que se quita el saco del traje y tumba a todos con el traje, los coge a cachetazos. ¡Oh, qué profeta! ¡Oh! Eso para el hombre. Pero para Dios, ¿cuál es el gran profeta? El que habla la palabra, o sea, el que habla la voz diáfana de Dios. El que replica la voz de Dios. Ahora, escuche esto. No es solamente el que predica, porque usted puede coger la Biblia, estudiarla e impartir enseñanzas bíblicas. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero hablar una palabra en el momento específico, para las personas específicas, llevando el mensaje específico, teniendo todas las características, ese es un profeta. ¿Se me está entendiendo? Y siempre tiene una sola función: mantener el pueblo de Dios por el camino que recto. ¿Quién dice amén? Amén. ¿No es eso lo que hace un profeta o no es lo principal? Ya si Dios quiere utilizar al profeta para otras cosas, porque pueden venir cosas muy especiales espiritualmente, ¿no? De pronto el profeta es tomado por Dios y de pronto hace algún tipo de acto profético. Puede pasar, yo lo he visto. ¿Sí? De pronto incluso con el propio pastor Antonio, alguna vez Dios lo tomaba y el Señor hacía algún tipo de... Pero lo principal era la voz de Dios. Una voz transmitida a través del profeta para mantener al pueblo en el camino correcto. Esto significa que si el pueblo está por el camino correcto, entonces es Dios corroborando que hay que seguir por ahí. Pero si de pronto el pueblo se ha desviado, ¿qué hace el Señor? Endereza la senda. Eso hace un profeta. ¿Correcto? Entonces, con Samuel comienza ese tiempo de acercamiento más especial de Dios con el pueblo de Israel. ¿Correcto? ¿Qué más tengo que agregar de ese resumen? ¿Me queda algo en el tintero? Y es en esa dimensión que comienza a moverse Samuel. Recuerden que lo último que vimos era que después de que ya se devolvió el arca, se hicieron sacrificios conforme a las leyes de Dios. ¿Sí? El arca fue tomada ya por sacerdotes levíticos y dice la palabra que el pueblo de Israel se arrepintió. ¿Comenzó a qué? A confesar sus pecados, a renunciar a sus altares a Astarot y sus altares a Moloch y a Baal. ¿Sí? Y
Dice la palabra que Samuel juzgó. ¿A quién? A Israel. Todo el día. ¿Qué hablamos respecto a eso? ¿Qué significaba eso de juzgar al pueblo? Es como cuando una persona tiene hartos hijos. Espere, quiero explicarlo desde lo más sencillo para que usted entienda lo más complejo. Si usted tiene 6 hijos, comienza el año. ¿Qué hay que hacer? Desparasitarlos, o sea, purgarlos. Toca cogerles el pelo y ¿qué? Comprar Cruz Azul. ¿No? Comprar la peinillita. Dice Lumila, no sé. ¿No toca hacer eso? ¿Y qué toca hacer? Y matarle las liendres y los piojos. Eso es juzgar a los hijos. Ponerlos a tono. Amén. En el caso de Israel era reconciliarlos con Dios. Había que confesar pecados. O sea, Samuel se paró allí. Bueno, Israel, esto no es solamente haciendo una oración a Dios. ¿Me está comprendiendo? Ahora tenemos que escuchar. Yo supongo, yo me imagino, ¿no? Que pues era muy grande el pueblo de Israel como para que cada uno pasara, ¿no? Pero yo sí creo, yo me imagino, por cómo era Israel en ese tiempo, los jefes de hogar y los jefes de tribu tenían que pasar. Y si bueno, de aquí fallamos, estamos arrepentidos, fallamos en esto. ¿Quién estaba escuchando? Samuel estaba reuniendo eso. ¿Y quién también estaba escuchando? Dios. Imagínense cómo esos ejercicios de gracia existen desde antes de la venida del Señor Jesucristo. Y eran ejercicios de gracia por encima de la ley. Si se hubiera aplicado severamente la ley ahí, ¿qué hubiera pasado? Hubieran matado a la mayoría de israelitas, apedreados. Pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia. Porque el pueblo de Israel ¿qué? Se arrepintió. Que tal vez fue lo que no entendieron los israelitas acerca de la ley. La ley era aplicada, o debía ser aplicada, en esa rigurosidad para el que no se arrepentía de su pecado. Y eso nos refleja la voluntad de Dios en el escenario, por ejemplo, de la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Qué decía? Que tocaba como a ella y al sinvergüenza que estaba con ella. A los dos. Era una trampa. Correcto. Como cada cosa que hicieron los fariseos era una trampa. Entonces llegó la mujer, ¿y qué actitud tuvo la mujer? En su corazón, tal vez no, la palabra no lo menciona, pero ¿cómo cree usted que fue la actitud de esa mujer en su corazón? Sí, correcto, porque ¿a quién tenía delante de ella? A la muy Señor de la gracia. ¿Y quién es? El Señor Jesús. Entonces él ve a esa mujer ahí, en ese estado de vergüenza. Imagínense, yo me imagino la sábana atravesada, medio desnuda. Después, ¿usted qué cree que hicieron con ella hasta que la llevaron del Señor? Yo creo que la patearon, la escupieron, la arrastraron, la mechonearon. ¿Sí me entienden? Y él vio eso, vio su actitud de corazón y ¿qué tuvo él con ella? Misericordia. Ese es el Señor, ¿me entienden? No igual con el rebelde. Esa es la diferencia entre la persona que ha hecho algo malo, pero siente vergüenza, arrepentimiento en su corazón, y el que ha hecho algo malo y se siente orgulloso y se siente enaltecido por lo que hizo, ¿correcto? ¿Usted está entendiendo? Ahora, una persona que es perdonada, entendiendo que merecía ser muerto, ¿cuál es la reacción que debería tener? Que eso es lo que yo llamo un verdadero encuentro con Cristo. ¿Cuál es la reacción que debería tener? ¿Cuál?
Sí, una sumisión, Sumisión. es una combinación de cosas, sumisión, agradecimiento, reconocimiento, ¿me está comprendiendo? Por eso siempre ponía el ejemplo de la persona que estaba en estado de esclavitud y aparecían estos hombres ricos que compraban esclavos en Estados Unidos, pero no para que siguieran siendo esclavos, sino para liberarlos. Habían esclavos que se iban, claro que sí, se iban a las tierras libres, pero otros, era tanto el agradecimiento que se iban detrás de los hombres que habían comprado su libertad, para servirles a ellos, entendiendo que ya no era un tirano el que le servían, sino un hombre justo. Un hombre justo con una persona que le sirve como es. Agradecido, paga bien, cuida, protege a su siervo. Pero un tirano, ¿qué hace? Lo latiga, lo maltrata, lo tritura, le mata su espíritu, lo destruye. Es el diablo. Entonces ahí vemos la comparación, ¿no? El diablo, que mire el gol que hace el diablo. Toma la ley que es santa y la convierte en un yugo destructor contra Israel. En cambio el Señor Jesús toma la ley y le extrae lo principal, la savia de la ley. El Señor le quita el bagazo a la ley, la cáscara, lo inútil, y nos imparte lo principal. ¿Correcto? Entonces vemos en Samuel destellos de gracia a la cual nosotros tenemos hoy acceso continuo. Y es que el gran beneficio que nosotros tenemos es ese. Nosotros no podemos mirar el Antiguo Testamento como algo que replicar igual que en el Antiguo Testamento. Tenemos que ver el Antiguo Testamento como algo anterior a lo que nosotros tenemos, pero que anunciaba o destacaba cosas del Señor que nosotros tenemos hoy. ¿Usted me está comprendiendo? Y por eso entendemos que esa figura del ejercicio de la misericordia siempre se ejercita, o especialmente se ejercita en cabeza del Hijo. Por eso hemos cuasi concluido que es él el que tiene la mayor cantidad de intervenciones, por una inmensa mayoría en el Antiguo Testamento, porque él es el que ejercita la misericordia, él es el mediador, no que el Padre no la tenga. De hecho el Hijo está ahí haciendo eso porque el Padre es el que ha tenido misericordia, ¿me comprende? Y está ahí y coloca a Samuel, su siervo, a que haga eso, a que escuche las cosas que ha hecho Israel, a que escuche los actos de arrepentimiento de Israel, de sus tribus, de sus cabezas de hogar. Y en ese sentido está juzgando a Israel. Es una especie de liberación espiritual. Ahora, vamos a aprender hoy que eso, antes de cualquier victoria en otra área, nosotros necesitamos recibir esa liberación. Y necesitamos tener esa conquista. Miren que estamos en un límite entre que la gloria de Israel se había apartado, la derrota con los filisteos. Ahora, eso en cuanto a Israel. Entonces después el Señor castiga severamente a Filistea por atrevido, porque no tenía ningún derecho de ser el verdugo de Israel, el que sanciona, el que corrige a Israel, quien es Dios. Él no va a permitir que otro venga y lo corrija a uno. Dios es celoso, es celoso en el amor y es celoso también ahora, todo tiene que ver con amor, ¿no? Es celoso en la virtud y es celoso en el castigo. ¿Qué papá quiere que sea el vecino el que castiga al hijo? No, es el papá. ¿Me está entendiendo? Es el papá el que sanciona al hijo. Entonces castiga por atrevido, por blasfemo, ¿sí? Por tomar por cometer sacrilegio, tomar el arca de Dios y convertirlo en un botín, en un trofeo. Sí, esa es como la evidencia de
de cómo ven las cosas, cómo veían las cosas los filisteos. Los castiga severamente, pero abre paso a un tiempo de reconciliación con Israel, ¿correcto? Que coincide con el inicio profético, y vemos allí entonces marcado el acto de misericordia del Señor, y estamos entendiendo cómo tenemos que ser libres en esa área, o cómo Israel también tiene que ser libre primero en esa área para después recibir victorias en otras áreas, ¿sí? Mire lo que dice ubiquémonos entonces donde estábamos. Es el capítulo 7 ya, ¿cierto? Llegamos acá, sí, primer libro de Samuel, capítulo 7, perdón. 7, Ya versículo 6. habíamos leído el versículo 6, correcto. Entonces íbamos a empezar al 7. Amén. Y el 7 nos habla de una victoria de Israel en Ebenezer. ¿Sí? Entonces dice: cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de ellos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces hay dos cosas allí, ¿no? Primero, los filisteos se hacen enfáticos o reiteran su soberbia, ¿sí? Ellos creen, porque como ellos ignoran lo que ha pasado, ellos creen que todavía Dios está molesto con Israel, y que por tanto pueden ir otra vez y replicar el castigo sobre Israel. Se levantan los gobernantes filisteos contra Israel creyendo que los van a derrotar una vez más, porque creen que la gloria de Dios estaba todavía apartada de Israel, pero por causa del arrepentimiento de Israel, por causa de la renuncia al pecado, de la rebelión y haber sido juzgados, la gloria de Dios había vuelto. O sea, Dios estaba otra vez en paz con Israel. Y uno lo ve ahora, ¿no? No cree que es algo que pasaba en ese tiempo. Y la gente ahora, con un compromiso mayor, quiero decirlo, porque la gracia trae un compromiso mayor. Eso lo aprendemos desde las básicas explicaciones del Sermón del Monte. El compromiso es mayor de la iglesia con Dios que de Israel con Dios. Por causa del sacrificio que ya fue ejecutado, uno, y dos, porque ya tenemos a favor la intervención del Espíritu Santo, no en algunas personas, sino dentro de nosotros. O sea, se supone que la fructificación, lo que tenemos que producir para Dios, debe ser mayor que los antiguos, ¿correcto? Entonces la gente entiende mal la gracia, ¿no? Ahora, si Israel tuvo que reconciliarse con Dios, nosotros, ¿cuánto más debemos mantener un estado de reconciliación con Dios? Muchísimo más. Pero la gente se burla de eso, creen que eso es una recocha. Entienden mal la gracia y la entienden mal porque la gente cree que puede hacer lo que se le da la gana, puede seguir pecando cuanto quieran, que porque como Dios es tan misericordioso. Pero aquel que se burla de la gracia en la revelación de Cristo, ya Cristo ha sido revelado, si no se arrepiente en el momento preciso, va a recibir más castigo que los antiguos. La gente anda recochando, ve lo que no debe, anda fornicando, anda en adulterio, creen que eso es que ya me aburrí de mi esposa, ahora me caso con la nueva. Y creen que falsamente que Dios va a decir, bueno, está bien, como estamos bajo la gracia, eso, háganle ahí y hagan lo que quieran. Ahora, si Dios fue severo en cuanto a lo que le ofrecían mal, la gente tenía que ofrecerle lo que decía la ley. ¿Sí me comprende? La ley establecía cómo eran los sacrificios, qué animales se sacrificaban. ¿Usted cree que un israelita podía llegar con una iguana? Un animal inmundo. O un cerdo.
un animal inmundo. Tenían que llegar con lo que decía la ley. Ahora eso era algo que humanamente era algo muy técnico, muy riguroso técnicamente. Ahora, ¿usted cree que la rigurosidad en la gracia se perdió? La rigurosidad en la gracia aumentó. Porque ya lo que usted tiene que ofrecer no son animales, sino usted mismo. ¿Y qué le vamos a ofrecer al Señor? Un cuerpo lleno de pecado, una vida de libertinaje, pensamientos reprobados. ¿Eso es lo que le vamos a ofrecer al Señor? No. Él nos ha dado los elementos para presentarnos a Él en santidad. Dos poderosos elementos: la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, que además de unción tiene fuego. ¿Cómo le parece? Todo habla de limpieza. ¿Usted sabía? La sangre limpia ¿qué? Pecados. La unción pude yugos, cadenas. Y el fuego purifica todo lo que no es de Dios: escoria, abrobo, maldiciones, cataduras, todo, demonios, contaminación espiritual. Imagínense, tenemos esas tres, cada una de ellas tremendamente poderosa, y nos vamos a presentar delante de Dios entonces como unos inmundos. Yo le pregunto, hermano, eso es como cuando usted le dice a un indigente: bueno, mire, aquí tiene ropa limpia, aquí tiene una ducha, aquí tiene el mejor jabón, aquí tiene perfume, lo espero en la mesa, y los mejores zapatos, lo espero en la mesa, vestido y calzado, porque hay una cena importante, ¿no? Y usted ve que el indigente llega otra vez con su pedazo de colchón viejo encima de los hombros, sin afeitarse, sin bañarse y piojoso. ¿Usted qué va a decir? ¡Ay, no! ¡Pasémosle esta! ¿Cuál fue la indicación? ¿Cómo tocaba llegar a la mesa? ¿Usted puede sentarse a la mesa como su mamá? ¿Usted puede llegar a sentarse a la mesa en calzones? No, ¿cierto? Y en la época, ahorita somos muy laxos los papás. Ahorita no ve que los chinos se sientan a la mesa sin camisa, sin bañarse. Pero antes, ¿cómo era? Para almorzar, ¿cómo tocaba sentarse? Ya bañado y vestido y perfumado. Pero la gente no ha entendido eso. Y la gente trata de presentarse al Señor como quiere. No ha sido limpiado por la sangre de Cristo, porque no le ha interesado arrepentirse de sus pecados. ¿Se imaginan un Dios como Elí? Es que mire todo lo que la Biblia nos enseña. ¿Se imaginan que Dios es como Elí? Ah, hijitos míos, ¿por qué hacen tanto lo malo? No sean así. Oiga, y los pecados de Ofni y Finés eran gravísimos. Se burlaban de las ofrendas del Señor. Y además eran los gigolós de Israel. ¿Cómo le parece? ¿No era grave? Gravísimos los delitos y pecados de Israel. Pero ¿cómo era Elí? Permisivo, liviano, hasta tolerante con los pecados de sus hijos. Mire, yo a veces me pongo a analizar el primer pasaje de Job. Usted mírelo con detalle. Si usted mira a Job, era un hombre justo. Era un hombre que oraba,
un hombre que ofrecía sacrificio al Señor, que guardaba su vida, Señor. Pero cuando mira la vida de los hijos, ¿cómo era la vida de los hijos de Job? ¿En qué se la pasaban? En banquete. De fiestas, de borrachera. ¿Y a quiénes se llevaban? Las hermanas. A las hermanas. Potenciales incestos dentro de la vida de la familia de Job. ¿Y cómo andaba la mujer? ¿Sujeta a Job? No, lo detestaba. Entonces Job, aunque guardaba su propia vida, De todas maneras. era liviano. Usted mire la vida de Elí, pues en cuanto a él, uno no veía como esa tacha, ¿me entiende? Pero su gran falla era en cuanto a sus hijos. Y yo se lo dije, ¿no? Porque es que en el caso de Job no. Correcto. Ese reclamo. Correcto. Pero que ellos además seguían en el templo. Pero fíjese cómo, Sí. volviendo al caso de Job, oiga, dentro de todo lo que le pasó a Job, ¿qué se le desapareció? Su propia familia. Todo fue limpiado. Mire, la vida de Job es un reflejo de lo que Dios le quita a uno para uno poner los ojos en Él. Dios es capaz de quitarle a uno la familia si uno tiene a la familia como ídolo. Sí, así. Yo he visto casos, mujeres que han perdido su esposo y esposos que han perdido su esposa. ¿Y quién ha sido? Oiga, Dios. ¿Cómo le parece? Porque Dios es celoso. Entonces Dios nos regala los elementos para vivir una vida como la de Él, para ser como Él, para no poder decir es que no podemos, porque es que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios puede hacer de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Pues tenemos que presentarnos lo más recurrentemente posibles a la imagen del Hijo. Yo el otro día me ponía a reflexionar acerca de la forma en que el Padre lo recibe a uno. Yo siempre decía que era porque lo veía a uno entrar de la mano con el Hijo. Ah, este es amigo de mi hijo, siga. Si usted lo replica en la vida natural, muchos papás hacen eso. Oiga, pero ¿qué va a saber uno que ese amigo que entra a la casa es el que le esté destruyendo al hijo? Allá dice, oiga, tome, vete, es un pericazo. ¿Cuántas veces no ha sido el amigo que el papá me permitió meter a la casa al que se le tiró el hijo? Obviamente a la casa de Dios no entra cualquier mamarracho, ni Cristo va a andar con cualquiera. O sea, esa falla técnica ocurre en nosotros como seres humanos. Pero hago alusión porque llegar al cielo es más que eso, no es simplemente llegar de la mano del Señor Jesús, sino que entra el que sea igual a Él. ¿Me está entendiendo? Entonces no es sencillamente que yo ande por ahí como buscando a Jesús, además que hemos dejado bien claro que Él es un novio difícil. Él no anda con cualquiera, anda con cualquiera. Fíjese usted que aún después de resucitado, ¿Él anduvo con cualquiera? No. Él no se le presentó a los que lo mandaron a crucificar, ¿o sí? Por allá fue cuando Pedro predicó, que ya hubo un contacto apostólico con la gente que lo mandó a crucificar. Y cuando ya Pablo fue levantado, fue que hubo un acercamiento a los gentiles. Que había habido un preámbulo cuando en la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo. ¿Me comprende? Entonces, el secreto está en que tenemos que entrar al cielo a la imagen del Hijo. Mire ese reto. Pero yo quiero que lo entienda que no es usted que lo va a hacer, es Dios. Deje que Dios intervenga en usted. Entonces, ya la gloria de Israel había vuelto una vez. Dios estaba contento otra vez con Israel. Ahora la palabra de Dios dice
que no nos coja el sol sobre vuestro enojo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, o sea, que la ira, siendo el nutriente del pecado, nosotros tenemos que gobernarla por el Espíritu. Y además también eso quiere decir que cada noche, cada ocaso de nuestros días nos tiene que sorprender reconciliados con Dios. O sea, usted hoy tiene que ir a su cama, a su lecho, a su colchón, a su hamaca, donde usted duerma, ¿sí? a su estera. Tiene que acostarse reconciliado con Dios. La palabra dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces vivir confiado y a tus amados das tú el sueño. Eso no es solamente hacer una oración, sino que yo tengo que tener un acto, o sea, mi día tiene que terminar en paz con Dios. Paz de pecados, si fallé le pido perdón. Mi vida tiene que ir progresivamente a la extinción de las fallas de mi carácter y de la evidencia del pecado en mi vida. Eso tiene que ser progresivo hasta alcanzar un nivel como el de Cristo. Amén. Entonces, ya está en un estado de reconciliación Israel. Los filisteos se levantan. Vamos a volverlos a derrotar. Los gobernantes conspiran contra Israel. ¿Sí? ¿Y qué pasa con Israel? Viene miedo. Viene miedo, es muy fácil entender eso porque venían de ser derrotados y además venían de ser castigados por Dios. Aunque ya habían sido perdonados, sufrieron en carne propia las consecuencias de su maldad. Y entre ellas estaba haber sido derrotado terriblemente por los filisteos. Entonces ellos creían que iba a volver a pasar lo mismo, pero como ya estaban reconciliados con Dios, la historia iba a ser diferente, hermano. ¿Amén? Amén. La historia iba a ser diferente. Versículo 8 dice: y los hijos de Israel dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Una de las cosas que aquí está Israel identificando en el profeta es que el profeta también es un intercesor. ¿Cómo no va a ser intercesor un profeta? Si es al que Dios le ha revelado la condición del pueblo. Cuando Dios le revela a uno la condición del pueblo, es algo natural. En el caso nuestro, ya en este tiempo de gracia, es algo natural que el profeta viva en continua intercesión para que el pueblo de Dios se ajuste a Dios. Ese tiene que ser un afán del profeta. Y también para que los perdidos, más en el caso del evangelista, por eso el evangelista tiene una pasión por las almas intensa. Las personas se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios. Ahora, aquí el pueblo está diciendo: intercede por nosotros, ayúdanos, Samuel, obra como un intercesor. Entonces, mire lo que hace Samuel, intercede de la manera perfecta. Mire lo que hace. Dice: entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero al Señor como holocausto. ¿Qué le ofreció Samuel al Señor? Un cordero de leche. Aquí Samuel está haciendo un acto profético. Cuando dice leche es pequeño. Es pequeñito, todavía toma de la muchita de la mamá, de la ovejita. ¿Me entiendes? No ha sido destetado. Ese es lo que lo considera un cordero sin mancha. Que fueron ese tipo de cordero el que le ofreció Abel al Señor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es una ofrenda que ha sido inspirada por el mismo Señor. O sea, Samuel intercede delante del Señor. El Señor dice: Señor, ¿qué hago por Israel? Mira, está temeroso. El Señor le dice: Samuel, haz un acto profético. Ofréceme un cordero
chiquito, que no ha destetado, sin mancha. Y hace un acto profético acerca de lo que yo voy a hacer por la humanidad. ¿Me está comprendiendo? Yo le puedo asegurar, por como conozco al Señor, que esa revelación se la dio Dios a Samuel acerca de lo que iba a hacer. Lo que pasa es que Samuel solamente podía obrar y hablar lo suficiente y lo necesario para el pueblo en ese tiempo. Pero si hay algo que esperaban los profetas y los antiguos hombres justos, era que el Señor viniera por ellos y que se cumpliera delante de sus ojos la venida del Mesías. Profeta que en ese tiempo no estuviera esperando al Mesías no era un verdadero profeta. Profeta de hoy que no anhele la segunda venida del Señor no es profeta, no lo es, descártelo. Profeta de hoy que no hable con pasión, con deseo, con anhelo de la venida de Cristo no es profeta. Descártelo, o sea, he aquí el profeta tal, y usted 2 horas y no ha ni mencionado la venida de Cristo, descártelo. De hecho, si en 15 minutos no ha hablado de la venida de Cristo, no es profeta. Uno se le sale por la boca ese deseo, porque ¿qué está brotando de uno si no es el Espíritu de Dios? El que hace que uno gima por Cristo. ¿No dice la palabra? Con gemidos indecibles. ¿Y qué gime el Espíritu Santo? ¿A quién quiere el Espíritu Santo? Más que cualquier cosa, a su camarada. Lo hemos hablado. ¿Quién es el camarada del Espíritu Santo? El Verbo. ¿Correcto? Obviamente ellos aman con intensidad al Padre, pero es que la esperanza ha sido depositada ¿en quién? En el Verbo. ¿Correcto? Tan fuerte la esperanza que ha sido depositada en el Verbo que la ha depositado el mismo Padre. ¿Cómo le parece? La autoridad se la ha dado al Padre a él, porque en él ha depositado toda esperanza. ¿Cómo le parece? Entonces el profeta Samuel, devolviéndonos en el tiempo, dice, uy, claro, la ofrenda que más le gusta al Señor, el acto profético que más le gusta al Señor, se lo voy a dar, y se lo voy a dar en intercesión por el pueblo de Israel, que está temeroso, porque cree que va a volver a ser derrotado. Y dice además que no solamente ofreció esto, sino que se lo ofreció entero al Señor, así como el Señor lo ha ofrecido entero en la cruz. Amén. Como holocausto, o sea, lo he llevado a las llamas en un altar. Samuel clamó al Señor por Israel y el Señor le escuchó. Miren lo que hace la gracia, lo que hace la reconciliación, lo que hace que la gloria otra vez esté con su pueblo. Dios escucha y responde inmediatamente. Esa es la ventaja de uno estar al día con Dios. Si usted no está al día, imagínese primero de cuánto tiene que arrepentirse, cuánto cuaderno tiene que adelantar con Dios, cuánto debe ser usted juzgado hasta que por fin Dios comience a escuchar sus plegarias. Porque mucha gente, Dios dice, ay, a mí Dios no me escucha. No es que Dios no escuche, es que Dios no responde. ¿Me está comprendiendo? Y muchas veces no respondes porque la gente no se ha reconciliado con Él. No está en el estado óptimo con Dios. Cuando la persona no está en el estado óptimo con Dios, Dios no responde. Pero miren cómo Israel restableció relaciones con Dios, reconoce a Samuel como el profeta, adquiere inteligencia espiritual. Samuel intercede por el pueblo y ¿qué hace Dios? Responde. O sea, Samuel hace perfectamente lo que tiene que hacer. Ofrece el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, intercediendo por Israel y dice el Señor responde. ¿Qué iba a decir Mila? No, que aquí el pastor dice que no responde porque nosotros no estamos como que en gracia de Dios, ¿no?
Pues si la persona no está en el estado, no tiene entonces, rectitud, ¿qué no está en tiene que el... ver, perdón, ¿qué tiene que ver esto cuando dice que no es en los tiempos de uno, no es cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiere? Que No, sea? cuando yo hablo que no respondes porque no, o sea, no lo va a hacer, si la situación se mantiene en esa forma, no lo va a hacer nunca. Sí, porque uno dice, bueno... Pero si uno está en un estado de perfección con Dios, obviamente hay cosas que Dios las va a responder inmediatamente, otras serán a un mediano plazo y otras serán a un largo plazo, pero Dios va a responder. Ya, de hecho ya eso ha sido emitido en el cielo, pero se tendrá que cumplir en un momento. Estoy hablando de la persona que Dios no le responde en ningún tiempo. Gracias. Si la persona se sostiene en ese estado, puede pasar 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 años, 30. No, Dios no va a responder. Pero además hay que tener en cuenta que resulta muy evidente en las respuestas de Dios, ¿no? Porque es que la batalla se viene para encima, ¿sí? Y ese Samuel interceda porque, o sea, es que se nos viene encima el problema. Claro. ¿Para cuándo necesitamos la respuesta de Dios? ¿Qué es lo lógico? Inmediata. Es inmediata. Sálvame, papá. Sí, porque me estoy cayendo de un barranco. ¿Para cuándo es la respuesta de Dios? Es ya. ¿Sí? Ahora, estoy orando por un familiar, por un muchacho, para que se convierta. ¿Cierto? ¿Para cuándo es la respuesta? Jorge Müller, que era conocido por una fe terrible, que era el que sostenía 2000 huérfanos solo con oración. Él tenía una costumbre, era que él tenía un diario. Entonces, cada vez que él oraba y Dios le respondía, él lo anotaba en su diario. Dice la historia que la oración que más se demoró en responderle el Señor a Jorge Müller fue la oración por el hijo de un amigo, que era inconverso. ¿Saben cuánto duró? 52 años. Y cuando Dios le contestó, pero miren este hombre de qué fe, qué calibre. Cuando Dios le contestó, ya viejito, y me apuntó. Hoy el Señor me contestó la oración por fulano y tal. Pero ese mismo Jorge Müller tenía que llegar a una reunión, ¿sí?, de evangelismo a una hora determinada, y él iba en un buque y estaba una niebla brutal. El capitán también era creyente, miren lo que está diciendo Mauricio. La neblina no los deja ver. Jorge Müller le dice: hermano, mire, yo necesito llegar a tal hora a ese puerto. ¿Usted cree que podemos llegar? Le dice él a Jorge: mire, hermano, la verdad es que con esta neblina, si llegamos mañana a tal hora, dése por bien seguro. Le dice: hermano, yo nunca llego tarde a una reunión, así que déjeme que voy a orar. El otro pensó que como él era creyente, él también iba a orar, pero él lo corrigió. Le dijo: no, porque es que usted ni siquiera cree que va a suceder. Porque es que la fe es algo que los hombres de fe conocen la fe, y el hombre de fe también conoce la incredulidad. ¿Ven? Entonces, siempre recuerden de la fe y el estado de gracia. Es que el pecado me quita la fe, me la debilita. ¿Por qué? Porque yo tengo una cosa que se llama en mi ser conciencia. Y entonces me dicen: ay, pastor, ore por este niño enfermo, se está muriendo. ¿Para cuándo es ese milagro? Ya. Pero mi conciencia está como: mañana le grité a mi mujer, esta mañana dice: bendito Dios, la Virgen en calzones, Dios mío. La conciencia me empieza ¿a qué? A acusar. Y entonces no puedo ni orar bien por el niño con fe. ¿Por qué? Porque no estoy en esa perfección con Dios. Samuel, en cambio, estaba como perfecto delante de Dios. O sea, él sabía que él hablaba y Dios le escuchaba. Y que no era: póngamelo ahí, ni póngame ese, archíveme esa petición. No. Él sabía que Dios le respondería por el estado de gracia, de unidad que había entre ellos dos. Entonces, el pecado, ¿qué hace? Distorsiona eso, nos aparta, nos aleja. Y cuando le vamos a pedir a Dios, la misma conciencia me está diciendo: degenerado, vagabundo, malvado. Y eso mismo me quita la fe. Como que digo: pero ahora no.
Dios mío, necesito reconciliarme yo con Dios y ahora tengo que orar por este niño que está enfermo. Entonces eso corta la fe. ¿Qué pasó con Jorge Müller? Volviendo al caso, fue y se arrodilló en el camarote. Le digo, padre, yo necesito llegar a tal hora, tú sabes que nunca llego tarde, odio llegar tarde. Él era inglés, o sea, no llegan tarde. Y odio llegar tarde, ayúdame, dispersa esta neblina en el nombre de Jesucristo, amén. Y ese hombre tenía, es que el de fe tiene la convicción de que cuando, como está en perfección de santidad, ¿sí? Él sabe que está en gracia, él sabe que él ama a Dios con todo su ser, que no es un dicho en su boca, sino una realidad. Él sabe que cuando le habla a Dios, Dios le va a responder, porque además es una oración justa. No es un milagro caprichoso, no es que se las quiere dar del mágico. No, es que él de verdad tiene una necesidad. Cuando él sale del camarote, ¿qué cree que pasó? Con todo eso, ¿sabe qué hizo? Se llevó al capitán. Le dijo, mire, usted no sabe, usted no cree. Hágase aquí a mi lado. Oró con el tipo al lado. Terminó la oración. El otro dijo, pero tan cortico, déjenme terminar de orar a mí. Le dijo que no, hermano. Ya el milagro está hecho, camino. Pero ¿cómo este tipo qué le pasará? Y ya fue decir, ya, se disipó la neblina. ¡Ah! Eran incrédulos, ¿sí ven? Porque el hombre de fe reconoce al que no tiene fe. Y no es lo mismo el que tiene fe al que es optimista. El que es optimista cree que todo le va a salir bien, pero nada le sale bien. El que es de fe conoce a Dios y su voluntad. Se paró Jorge Müller, fueron a la cabina del capitán, ¿y qué pasó? No viene el libro. Pero ¿cómo le parece, capitán? El tipo y entendió que Jorge Müller era un hombre de muchísima fe, muchísima. Ahora, ese hombre de mucha fe, claro, estaba orando por la conversión es un asunto que puede durar mucho tiempo, pero el milagro que son para cuándo, para allá. Mira, se nos fue la luz en un culto allá en Oraves, me acuerdo. ¿Qué hacemos? Le digo yo a un hermano. Me dijo, ¿cómo así que qué hacemos, Toñito? Pues, hermano, porque viene el culto y no hay luz. Dije yo, pues sí, ¿no? Pues puede poner la luz, dije yo. Claro, ¿a uno qué le dice la razón? ¿Qué le dice a uno la razón? No, porque es que la luz depende de una cosa ya, la electricidad, que la manda por las puertas. Y entonces, ¿qué tendría que pasar para que en esta casa hubiera luz? Y cogí y dije, no, pero tengo que vencer mi propia incredulidad. Y empecé a orar. Y dije, en nombre de Jesucristo, y vuelve la luz, Señor. ¡Amén! ¡Pum! Me primer sorprendido cuando uno es incrédulo, ¿quién es? ¿Sí? Pero esa fe va madurando y va de la mano con lo que dice el pastor Mauricio, con la santificación. Porque es que el pecado debilita mi fe, no se puede evitar, porque tengo una conciencia que me ¿qué? Que me acusa, ni siquiera necesito un diablo. Tengo mi propia conciencia que me dice, degenerado, primero reconcíliate. Y entonces, uy, ¿será que el Señor sí me está escuchando? Uy, y empezó a titubear. Así que bueno, esa es la historia de Jorge Müller. 52 años. Ahora, mire, así que si estoy orando por alguien, no se desanime, pero llega porque llega. Pero esto es aún más profundo, pues sobre todo en el contexto de que también puede ser aplicado a la iglesia. Y es que mientras Israel estuvo en ese estado de pecado, su condición no impulsaba a Dios a poner delante de ellos un hombre conforme a sus características. Lo máximo que llegó a tener ese pueblo fue Elí, un hombre que juzgaba a Israel, porque él era juez y sumo sacerdote, y que también tuvo el acontecimiento de que Israel fue a pelear con los filisteos, y que posiblemente alguna plegaria habrá elevado Elí, no lo dice la Biblia, pero yo creería que sí lo hizo. Pero era tanto el distanciamiento que Dios no estaba dispuesto a responderle ni a Israel ni a Elí. ¿Sí me comprenden? En cambio, la transformación del corazón de Israel en ese momento coincidió con la aparición de un profeta de un hombre conforme a su corazón. ¿Correcto? Y fue porque uno podría decir, no, bueno, a pesar de, estaba Samuel, que Dios lo escuchaba porque era un hombre de Dios. Y eso es cierto. Que además era un nazareo, ¿no? Y además era cualquier cosa. Además era un nazareo. Es que la consagración es muy clave, mis hermanos. Mire, en la iglesia nos hace falta muchos nazareos. Ojalá
Ojalá no solamente hubiera uno, un bautista. ¿Quién era el bautista? Un nazareo. ¿Quién era Samuel? Un nazareo. ¿Qué nos habla de eso? Un hombre consagrado al 100% para Dios. Y a los demás, ¿qué les gusta? Pegársele a los Samueles, pegársele a los Juanes Bautistas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea un nazareo, un consagrado, porque todo el mundo, ay sí, yo no soy perfecto, pero Samuel, ore usted. ¿Sí me entiende? Y hoy tenemos, ahora lo que habla el pastor Mauricio, en la ley fracasó. ¿Por qué? Porque la ley se leía y la ley contiene la perfección del carácter de Dios, que ningún hombre puede tener jamás. Entonces Dios dijo, este pacto ha fallado porque era un pacto de transición. Ahora haré un nuevo pacto en el cual, ¿qué voy a hacer? Voy a inscribir mis leyes en sus corazones. O sea, voy a poner mi carácter en ellos. Y ese carácter se va a ir desarrollando conforme la nueva criatura que está dentro de usted se vaya, ¿qué? Desarrollando. ¿Cierto? Es así. Pero entonces, hermanos, eso ha sido una manía del ser humano toda la vida, tener caudillos, tener hombres grandes en todas las áreas a quienes seguir. Pero en el nuevo pacto Dios nos ha dado su espíritu a todos nosotros. Pero es que no todos se quieren consagrar, no todos quieren sacrificar cosas, no todos quieren sacrificar televisión, no todos quieren sacrificar su propio carácter, sus mal genio, sus vagabunderías, sus mentiras, su mal hablar. No lo quieren sacrificar, ¿sí? Entonces ese estado de falta de consagración genera una falta de perfección en la gracia de Dios. Que en cambio sí tenía Samuel. Qué lindo que en vez de uno tener que acudir a Samuel para que ore por uno, qué lindo poder uno decir, Padre, mira la necesidad de mi casa, de mi pueblo, ayúdanos, Señor. Qué lindo para uno delante de Dios, con esa paz de saber que uno está en lo que tiene que estar, hermano. Amén. ¿No les parece? Y no depender uno del nazareo del lado, sino más bien seguir el ejemplo del nazareo del lado. ¿No les parece? Hermoso, me parece que es algo que Dios quiere mucho para la iglesia del fin de los tiempos. No que hayan grandes super ungidos, sino que todo su pueblo esté ungido. Amén. Para que se manifieste a través de todos, hasta desde los más pequeños hasta los más grandes, todos. Amén, amén. Y ya. Correcto. Bueno, terminemos de, o sea, eso es lo que realmente lo que es el mejor resumen y la mejor comprensión de esto que hemos hablado es lo que acaba de decir el pastor, ¿sí? Toda la labor que hizo Samuel en ese tiempo, todo ese juzgar a Israel y ayudarlo a reconciliarlo con Dios, era precisamente para que Israel pudiera tener el privilegio o las condiciones que el mismo Samuel tenía para acercarse al Señor. Más adelante lo veremos. Es tan importante la labor mediadora de Samuel, que es como una representación del Señor, que más adelante el Señor quiere ser ya directamente rey de Israel, pero el pueblo de Israel le va a decir que no, que quiere un hombre. Tremendo, sí. O sea, cometen un error gravísimo que les costó siglos de dolor. Pero quiero que terminemos pensando en eso, que así como Samuel trabajó eso en ese tiempo, ¿cuánto más hoy la figura de lo descollante no debe existir? Si usted mira la primer lluvia, que fue el primer derramamiento del Espíritu Santo, no traía figuras descollantes. Obviamente hay hombres que quedaron plasmados en la Biblia, pero realmente había una uniformidad del mover del Espíritu Santo. Habían milagros, sanidades, arrepentimiento masivo, y no había, por eso hay que eliminar a como dé lugar esa jerarquización de las cosas. Ayer yo estaba predicando un hombre que me decía que me hablaba, entonces usted es el líder, usted es el que manda allá. Yo le dije, no, yo soy el que sirvo a todos. Le dije yo, entonces, ¿cómo así? Yo le dije, ¿usted no sabía que un pastor es el que sirve a todos? Entonces se quedó así como sorprendido. O sea, que usted sirve a todos. Yo le dije, sí. Eso es lo que tiene que hacer un pastor, servir.
¿Cuál líder? ¿Cuál? No, servir y tener el deseo que el propio Señor tenía, que nosotros íbamos a hacer cosas más grandes que Él. Uno debe desear que los discípulos, los hijos espirituales, hagan cosas más grandes que lo que Dios ha hecho con uno, imagínense. Pero si uno no quiere renunciar a esa figura del caudillo, de la persona descollante, imagínense, voy a robarle la gloria a Cristo y voy a hacer un tropiezo para las personas. Por eso todo esto que Dios revela es algo que tiene que incubarse en usted para ser un gran hombre de Dios. No un caudillo ni una persona descollante, sino que un gran hijo y una persona que haga la voluntad de Dios y tenga la gracia de Dios a donde quiera que vaya y en lo que quiera que haga. Llámese, no sé, apóstol, o llámese, no sé, la persona que lava los platos en un restaurante, eso no tiene importancia. Pero que allá el que lave los platos en el restaurante esté lleno de la gloria de Dios. Señor. Es que, como yo escucho, pero yo no llevo a otros pasajes, entonces ahí, ¿cómo entiende uno cuando dice que a todos no les dio la misma medida de fe? Yo lo entiendo, es que no todos tenemos como esa, ¿cómo puede uno entender ese pasaje que dice que a todos no les dio la misma medida de fe? ¿O he entendido yo mal el pasaje? Claro, es que es fácil de entender en el sentido, hermana Ludmila, de que no todos vamos a estar en los mismos escenarios. ¿Me comprende? No va a ser misma la fe para el que de pronto, no sé, va a estar por aquí en Neiva, ¿sí? con un llamado especial para Colombia, ¿sí? A una persona que va a tener que enfrentar escenarios, por ejemplo, en otros lugares del mundo, una persona que esté, por ejemplo, en la India o en Irán, una persona que esté en esos escenarios va a tener que recibir una ayuda especial de parte de Dios, porque va a tener que enfrentar escenarios que van a requerir de más fe que estar uno acá. ¿Sí me entienden? Porque así el escenario lo necesita. O sea, es una fe que está basada en la necesidad de lo que Dios me va a mandar a hacer a mí. Y el pastor Antonio hablaba de este hombre. Y el siervo Bon que decía, de pronto este hombre no hizo milagros, ni sanidades, ni hubo cosas así, pero hombre, sostener en el día a día 2.000 huérfanos que comen, que se visten, que duermen, que utilizan energía, ¿sí me entienden? Se necesita una fe para eso, para ese llamado. Por eso la medida difiere. Pero lo que yo quiero decir es que sin importar la medida de fe o el escenario en el que el Señor los coloque, nosotros tenemos que estar llenos de la gloria de Dios. Amén. Y de su gracia y de su poder. ¿Correcto? Ahora, no solamente una medida de fe por cada persona, sino una medida de fe para cada cosa que toque enfrentarse. No es igual la fe para, no sé, para que Dios nos dé para sostener esta congregación en sus necesidades básicas, a la fe que se requerirá el día que Dios diga, bueno, ahí tienen un muerto, oren por él. ¿Cómo le parece? ¿Será igual la fe? No. Ahora, si para ese día todos tenemos la unción del Señor, estamos popochos de su presencia y de su poder, ¿el muerto se levantará, sí o no? Eso no va a depender de uno. Vaya usted a averigüe cómo es que Dios resucita a la gente. Ahí hay un hombre que ora por la persona, pero detrás de ese hombre hay un cuerpo, intercesores. Sí, cuando por ejemplo resucitaron a Pablo, la Biblia dice que llegó, es que ahí vemos todos los ejemplos, para levantar a Tabita llegó solamente Pedro, dijeron me traigan a Pedro porque los demás no se sentían en ese nivel de fe, les llaman a Pedro, pero para resucitar a Pablo no llamaron a ningún apóstol. Dice que los discípulos del lugar lo rodearon y oraron por él. Y se nos murió el apóstol. Hermanos comunes y corrientes, sin una investidura especial de autoridad o de ministerio, dijeron, ay Señor, no es la hora de él. Míralo, páralo. Y estaba apedreado. Y así fue como también sacaron de la casa, se sacó de la cárcel a Pedro. Pero ustedes se imaginan de verdad ese milagro, cómo estaba Pablo, lo apedrearon y lo echaron para afuera, como que una persona que le acaban de moler el cuerpo a pedradas. La cara está desfigurada, todo está salido, los ojos desorbitados, los brazos partidos.
¿No? ¿Cómo queda? Costillas rotas. ¿Usted se imagina cuando entra el Espíritu de Dios y corroge ese cuerpo, hermano? Es mucho milagro. ¿Y quiénes lo vieron? ¿Los apóstoles? No. Mire, le voy a decir una cosa. Un diácono vivió una cosa que no vivió ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Pablo, que fue una traslación del Espíritu Santo por el espacio-tiempo. Ninguno lo vivió, y lo vivió Felipe el Evangelista. Está allá ahí predicándole al tipo al tesorero de Candace, y de repente ¡pum! Allá en Samaria, cosa tan impresión. Ese milagro, ¿verdad? No sueñan con eso los físicos, con los agujeros de gusano y que los alienígenas y que los botan de aquí para allá. Ellos especulan y la iglesia tiene eso. Amén. Yo escuché el caso allá en Miami, en una iglesia donde hubo un evento muy fuerte con los jóvenes, donde jóvenes que los iban a fregar se encerraron en un baño luego de predicar el evangelio, y yo los trasladé de ahí, de ese baño, a otro lugar. 2. Le escuché el mismo testimonio a un pastor que conocí por allá en el Codito, imagínense, que trabajaba por allá en ese mundo. Dijo, a mí me pasó, pastor, miré el reloj y cuando bajé, subí de la mirada, está en el lugar a donde iba. Hombres que nadie conoce, por eso les digo, hermano, Dios no tiene reservado sus grandes cosas para los grandes hombres, Dios se lo tiene para el que cree. Crea, usted solo crea. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Claro, cuando yo soy pastor, ¿yo por cuántos enfermos oraba cada semana en mi ministerio? Decenas. Puede que usted no, ¿sí? Eso hacía que yo también viera más milagros. Pero el día que usted se enfrenta a una cosa imposible, acuérdese el Dios que tiene. No se mira a usted mismo, es el secreto de la fe. Si se mira a usted, fracasó. Si mira a Dios, hermano, viene a mirar. Seguro, hermano, porque es que uno se mira a uno mismo y le da como ganas de llorar, pero mira uno a Dios y dice, tú, ay, no, esto para ti, esto es como cuando fuimos a hablar por este niño con síndrome de Down. ¿A quién en sus 5 sentidos se le ocurre orar por un niño con síndrome de Down? Para que sufra una transformación cromosomática en todas las células de su cuerpo. ¿A quién se le ocurre eso? A nadie. Al que cree en Dios. Señor, nosotros, ¿qué podemos hacer por ese niño? Nada. Pero tú hiciste el universo y hiciste al hombre, cámbiale las células. Imagínense, cámbiale el ADN. ¿Ah? Y se lo cambió y luego los médicos decían, no, es que esto es algo como que no sabemos qué fue lo que pasó, es una cosa como mixta. Me gustaría hablarle con los dos médicos, ¿cómo así que un niño que es medio especial y no? Semisíndrome de Down. A ver, explícame eso, ¿cómo fue la vaina? Es una estupidez. Pues no tiene síndrome de Down. Esas son de esas cosas que usted o lo tiene o no lo tiene. ¿Sí ven? Entonces cuando la necesidad llegue a su puerta, ahí sucederá el milagro si usted tiene esa fe y lo que acabamos de hablar. ¿Vale? Claro, tal vez no le toque todos los días porque no la tiene enfrente, pero cuando le toque, ahí va a pasar. Ya. Correcto. Terminemos de leer esta parte para orar, ¿vale, hermanos? Dice, versículo 10. Dice, y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir contra los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Él los confundió y ellos fueron derrotados ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Luego Samuel tomó una piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Y la puso entre Mizpa y Sen. Y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda. Hasta aquí nos acompaña. Diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así los filisteos fueron sometidos y no volvieron más a invadir el territorio de Israel. Oiga, pregunta. Después de esa derrota de los filisteos, ¿alguna vez los filisteos volvieron a imponerse sobre Israel? Sí, parece que durante de pronto el tiempo de... ¿Pero es seguro? Sí, es que hasta donde tengo entendido, en los días de Saúl, ni siquiera habían espadas porque los filisteos tenían como una especie de bloqueo sobre Israel. ¿Se acuerdan? Y las únicas espadas en todo Israel eran
la de Saúl y la de Jonatán. Todos los demás de lo que tienen garrotes y lanzas por ahí. Porque y eso lo iremos mirando, lo estudiaremos y lo miraremos porque a partir de cierta derrota, nunca más hasta el día de hoy. Porque en la época lo que llegó a pasar es que en la época de la diáspora, con todos esos siglos, pues evidentemente los herederos de los filisteos, pues sí tomaron posesión de los territorios de Israel. Pero oye, terminado el éxodo y la diáspora, Israel establecido allá, Dios volvió a Pero ajustar también todo. miren la diferencia entre no tener la gloria de Dios y no tenerla. Sin la gloria de Dios, ¿qué le sale uno bien? Nada. Y usted se esfuerza, se mata, hace, sube, baja, corre. Pero como la gloria de Dios no está con usted, el resultado es triste. Pero mire qué pasa cuando la gloria de Dios está con uno. Mire, es tan terrible que Dios es el que pelea la batalla y uno no tiene sino que ir a recoger el botín como la ven. Eso pasó ahí, ¿quién fue el que trajo trueno? Pues el Por eso, ¿y cuál fue el esfuerzo de los israelitas? ¿Tuvieron que sacar una espada? No, tuvieron fue que sacar la mochila para ir a recoger el poco de plata. No, sí les tocó, sí los persiguieron, ¿no? Las patas. Pues sí, pero para arrancar de lo que les quedaba, porque iban era despavoridos porque Dios les estaba tirando relámpagos. Y ellos córranle porque les iban incendiando. ¿Ah? Corran, iban dejando la plata atrás, los dos corren detrás de ellos recogiendo la plata. Mire, No. el proceso de destrucción de los filisteos inició con Samuel y culmina, se concreta con David. Sí, así es. Cuando David ya derrota a Goliat, Ya está, sí. hasta ahí, hasta el día de hoy. Mira, lo que lo vamos a mirar es que mire, tenemos oiga, esto debería estar lleno de gente estudiando esta palabra. Pero bueno, los buenos banquetes son apetecidos por pocos. Seguro, lo que Dios nos está regalando es de rechupete, hermano. Esos videos van a quedar ahí guardados para todo el que quiera estudiarlos. Pero lo Esa que es la ventana, ¿no? Que se graba y lo tenemos, lo que Dios nos ha dado los viernes es una cosa, pero como comer filet mignon, como comer langosta, es en serio, hermano. Y yo quiero que ustedes, mis hermanas, que son las que han estado fieles acá, lo aprecien así el resto de sus vidas. De que han estado sentadas en un lugar de mucho banquete. Porque en muchos lugares hoy se está dando vianda, pero hay lugares donde, ¿usted qué prefiere? ¿Una ensalada de lechuga con tomate? ¿O prefiere una langosta con salsa de mantequilla? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? Algunos dirán, no, pastor, estudia dieta. Una ensaladita, pero ¿Sí me entienden? la langostica. Dios nos está dando cosas muy tremendas, hermano. Y eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito. Bueno, vámonos de pie. Vamos a orar al Señor para despedirnos, ¿vale? Pero cuando salí de la casa, antes de salir de la casa, el Señor, gracias a Dios. Con la alegría que nos trae uno los nueve, dice, si no quería que no se presentan muchos casos, y con Dios tampoco las cosas no tan fáciles, se necesita una obediencia. Es que el principal enemigo para estas cosas es uno mismo, ni siquiera es el diablo, es uno mismo. Pero ¿cómo usted va a decir que no pudo llegar a la iglesia? Es coger un colectivo y venirse para acá. Es de la falla del carácter, la falta de perseverancia y disciplina. Por eso dice el apóstol, a la fe, primer paso, que es el fundamento de la vida cristiana, a la fe añádele ¿qué? La virtud. O sea, la virtud cuando usted lo lee en el griego significa fuerza del alma. ¿Qué significa? La capacidad de tomar buenas decisiones o la disciplina. Claro, la disciplina, hermano. Miren, que es disciplinado vence en todas las áreas de la vida. Pero el que es fluctuante, ¿qué puede obtener en la vida? Es como ese marinero, imagínense esos marineros de submarinos atómicos, 6 meses bajo el agua. No, Imagínense. Un soldado de eso no puede sufrir de claustrofobia, porque ¿quién lo saca de allá? ¡Ay, sáquenme! a 500 metros de profundidad, a 1 kilómetro de profundidad, ¿quién? ¿Sí me comprende? Y ese soldado cuando llega a tierra y ve a su familia, ¿con qué anhelo ve a su familia?
hermano, la va a disfrutar hasta el último segundo. Y en esa dimensión tenemos que ver las cosas de Dios. De que vamos no a que nos den cualquier charla. Aquí pudiéramos estar hablando, no sé, imagínense, de cómo se lleva un noviazgo. Mire, yo he meditado en algo, hermano. Y los apóstoles nos lo enseñan. ¿Cuánto énfasis hace el apóstol Pablo en el matrimonio? Dentro de lo que él escribió. Mire, un capítulo en 1 Corintios capítulo 7. Sí. Sobre el matrimonio. Y por allá, como Unos en versículos. Romanos 7, hace una analogía entre la ley, una analogía entre la ley, el compromiso de Israel con la ley y el compromiso de Israel con Cristo, comparado con el matrimonio. Y pare de contar. Y pare de contar. ¿Sí me comprende? Entonces, claro, nosotros tenemos que hacer referencia a eso. Y en una consejería matrimonial, evidentemente, hacemos uso de la sabiduría celestial para decirle, mire, esto es así, así y así. Pero realmente lo apostólico se centra en cosas mucho más importantes, que si las aprendemos, las cosas como el matrimonio van a fluir de manera natural. Claro, todos los problemas del matrimonio surgen del mal cristianismo que lleva el esposo y la esposa. Cuando usted viene a mirar, está cumpliendo a cabalidad lo que el apóstol dice acerca del matrimonio. Pero si yo me pongo a hablarle de las arandelas, y vamos a mirar usted cómo debe ser buena gente, hay pastores que tienen que hablar bajito, tienen que hablar así, tienen que saludar. Hay pastores que dan más el manual de humanidad que la Biblia misma. Hay pastores que hablan más de su propia experiencia. Y entonces, y por allá me acuerdo que iba en el bus y ay, señora me pegó un codazo. O sea, la experiencia cotidiana, ¿de qué nos sirve? No podrá referenciarla en cierto momento en la medida que eso edifique y eso potencie la fe del pueblo. Pero el resto, hermano, Biblia y doctrina apostólica es lo que nosotros necesitamos, nutriente, savia celestial. Amén. Y ese es el plato espiritual que nosotros debemos anhelar. Y es el que viniendo acá tenemos que mirarlo con expectativa, con deseo. Como cuando uno se enamora de alguien. Puede llover, relampaguear, puede caer granizo, puede salir el sol. Hermano, uno donde la novia llega porque llega, hermano. Así le toca a uno caminar, uno camina. Así tiene que ser con el Señor. Pero son pocos los que aprecian ese tipo de cosas. Modos, ¿no? Unos serán más galardonados que otros. Tengan la plena seguridad que el día que Dios entregue recompensas no va a ser igual para todos. El día que Dios dé galardones no va a ser igual. El día que el Señor ponga coronas no va a ser igual. El día que el Señor asigne lugares en el cielo no va a ser igual. Tenga la plena seguridad. Una persona que lleva aquí en la iglesia 5 años sin dejar de asistir, con ese deseo de aprender, de crecer, de enamorarse del Señor, no va a ser recompensada a la persona que por allá se aparece de vez en cuando. No va a ser igual. Y no solo será el día que se recojan las grandes recompensas o el resultado de nuestro caminar con Dios, sino también acá en la tierra. ¿A quién Dios va a escuchar más? ¿A quién se va a demorar en contestarle o a quién no le contestará? Eso tenemos que entenderlo. Eso tenemos que comprender. Bueno, vámonos de pie, no vamos a hablar ahora así. Bueno, Rey de Gloria y Poder, te alabamos en esta noche y te bendecimos, Señor. Señor bueno, Señor poderoso, Señor santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos en esta noche, Señor, contentos por esto que has hecho hoy, Señor, por estar con nosotros, por el tiempo de adoración, Señor, el tiempo de alabanza.
habernos permitido, haber abierto nuestras bocas, Señor, haber puesto nuestros labios para alabarte, Señor, para glorificarte y para exaltarte. Gracias, Señor, en esta noche te damos. Señor, y gracias por esa palabra preciosa que nos has regalado, ese estudio, esa disertación, que entre todos hemos nosotros comprendido, Señor, porque todos hemos nosotros actuado como cuerpo, Señor, preguntando, analizando las cosas, Señor, dispuestos a que seas tú, Señor. Esto realmente, toda reflexión, todo análisis, toda conclusión a la que hemos llegado con el estudio bíblico, Señor, no ha sido preparada. Yo en eso quiero ser muy sincero, ¿no? Esto no es el fruto de días de estudio, no, Señor, esto sencillamente es el fruto de que a ti te plació hablarnos esas cosas y enseñárnoslas en esa dimensión. Uno se encarga de caminar contigo, Señor, y a la hora de la administración tú hablas, Señor. No hay méritos teológicos, no hay méritos académicos, no hay méritos personales, y no se te roba la gloria a ti para nada, Señor. Aquí no hay ningún PhD en teología, Señor, no hay ninguno, y la verdad no sé si algún día lo habrá, no, realmente carece de importancia. Somos de la escuela del profeta Juan, Señor, somos de la escuela de los apóstoles, Señor. Allá no se daban cartones, allá se daba el Espíritu Santo, y los apóstoles y tus discípulos anhelaban estar contigo, Señor, y hasta el día de hoy estás con nosotros y anhelamos tu presencia, y tú eres el que hace las cosas, y eres el que sanas, y eres el que restauras, y eres el que enseña, Señor. Eres tú, Rey. Somos simples instrumentos, hacemos tu voluntad, disponemos las cosas como tú quieres. Incluso, Señor, traes a los que quieres, Señor. Yo no sé si todo el mundo sería capaz de entender lo que hasta el día de hoy se ha hablado. Personas que no estuvieron en el estudio de Génesis, Señor, ¿cómo van a entender lo que hoy se habla, Señor? Pareciera como si fuera esto un lugar para ciertas personas, Señor. Un lugar como reservado. El viernes es un lugar como reservado, Señor, pero yo creería que la base de un avivamiento es esta, Señor. Y tienen que haber sólidas columnas, Señor, cimientos sólidos para soportar lo que ha de venir, Señor. Un salón para 300, para 500, para 1000 personas deberá debajo de ese salón tener columnas sólidas. Amén. Y cimientos muy fuertes, Señor. Y nosotros la verdad sí creemos, Señor, que tal vez en otro lugar, Señor, porque este no es un lugar muy grande, en otro lugar donde quepan 300 personas, Señor, 500 tal vez, o tú quieras, deberá tener un lugar de mucha solidez, Señor. Mucha solidez para entender lo profético, lo apostólico, lo doctrinal, Señor, que es un intercesor, que es un consejero, Señor, cómo opera un evangelista, cómo opera un misionero, cómo se debe orar, cómo se debe adorar, qué es la alabanza, Señor, qué es andar en tu presencia, qué es la humillación, qué es la fe, todas las cosas que nosotros requerimos, Señor. Amén. Un nuevo nacimiento, el gobierno del Espíritu Santo, bautismo de fuego, Señor, manifestación de los dones, fruto del Espíritu, Señor, todas esas cosas, Señor, es en las que nosotros queremos abundar, Señor. Amén. Y allí obrarán los milagros y las sanidades y los prodigios y las liberaciones, Señor, y beberemos cosas. Tal vez beberemos cosas mortíferas y no nos harán daño, Señor, y los muertos resucitarán. Y echaremos fuera demonios y hollaremos serpientes y escorpiones, Señor. Seres espirituales rebeldes los someteremos bajo tus pies. Con tu autoridad, Señor. Creemos en todo esto, Señor. Se detendrán tormentas, se dispersarán neblinas, Señor. Montañas se removerán de un lugar a otro, Señor. Eso es lo que nosotros creemos. Y eso es lo que tú harás, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra sea grabada en los corazones profundamente y que rinda un fruto al 100 por 1, Señor. Amén. Oro como lo hizo Aarón, que tú bendigas este pueblo y lo guardes, haga resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia, alces tu rostro sobre ellos y pongas en ellos paz. Señor, te pedimos que nos cubras con tu sangre, oramos como lo hizo Javes, que tú nos bendigas, que ensanches nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y que nos libres de todo mal para que no nos dañe, Señor.
Y así como respondiste a Jabe, respóndenos a nosotros. Señor, bendice nuestras finanzas, sana nuestros cuerpos, mentes, alma, corazón. Nosotros atamos toda retaliación y venganza, toda fuerza de las tinieblas la destruimos en el nombre de Jesús. Todo espíritu enemigo, cercador, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Danos la paz que sobrepasa todo entendimiento, afírmanos en el gozo de la salvación, amado Rey, y te pedimos que tú, Señor, sea nuestro escudo protector y que acampes alrededor de todos los que te tenemos y nos defiendas siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Que el reino de los cielos conspire a nuestro favor, y también nosotros bendecimos las ofrendas que mis hermanos traen. Te pedimos que tú las multipliques amplia y poderosamente en el nombre de Jesús, y que nos lleves a casa en paz, en victoria, y que nos des el descanso. Atamos todo espíritu de insomnio, todo espíritu de tormento, del caballero de la noche y de Morfeo, lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario, y todo espíritu de enfermedad lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene hermano una ofrenda, ahí está la policía. Dios le bendiga, hermano.